Se sabe que durante el desarrollo y la evolución del embrión es importante que las condiciones y los procesos que se llevan a cabo sean óptimos y monitoreados para el correcto desarrollo del mismo. Debido a esto, las alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón pueden provocar varios tipos de cardiopatías congénitas. Una cardiopatía congénita es una malformación que suele darse durante la tercera y décima semana de gestación, ya que es el periodo en el que el corazón se desarrolla casi por completo. Estas malformaciones se presentan tanto en estructuras cardíacas como los tabiques y las válvulas, como los grandes vasos como son la aorta, las arterias pulmonares, las venas cavas y las venas pulmonares. Según la Fundación de Salud Infantil, dichas malformaciones suelen manifestarse y presentar síntomas graves al momento del nacimiento, o bien los recién nacidos podrían ser asintomáticos durante las primeras semanas o meses de vida, e incluso se han reportado casos en los que esta patología suele manifestarse hasta la vida adulta, aunque es poco común que esto suceda. Para determinar el tipo de cardiopatía congénita, lo primero que se debe tomar en cuenta es si el recién nacido presenta cianosis. Entonces se podría clasificar en cianótica o no cianótica, y estas a su vez se subdividen con base en el tipo de anomalía que presenten. Las cardiopatías cianóticas más frecuentes incluyen corazón izquierdo hipoplástico, atresia tricúspide, atresia pulmonar, anomalía de Epstein, entre otras. Mientras que las no cianóticas más comunes son comunicación intraauricular, comunicación interventricular, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, entre otras. Adicionalmente, esta patología usualmente acompaña otros padecimientos como síndromes cianéticos. Una vez identificada la presencia o ausencia de cianosis, se pedirá la toma de radiografías de la región torácica, en las cuales se debe observar e identificar si se presenta alguna alteración en el flujo pulmonar. Ya que se analizaron y tomaron en cuenta los signos anteriores, el especialista deberá hacer la lectura de un electrocardiograma para poder detectar el funcionamiento del corazón y la estructura que se está viendo afectada. Si bien se ha encontrado evidencia del conocimiento acerca de la cianosis desde hace alrededor de 5.000 años, fue hasta el año de 1672 que el anatomista danés Niels Stensen describió por primera vez una de las formas de cardiopatía congénita más común, que es la tetralogía de Fallot. Sin embargo, no se le conocía así, ya que en 1888 Etienne Louis Arthur Fallot publicó su obra Maladie Bleue, en la que por primera vez explica la correlación que existe entre los datos clínicos de pacientes con esta cardiopatía y las observaciones anatómicas descubiertas hasta ese momento. Hablando concretamente sobre publicaciones acerca de cardiopatías congénitas, la cardióloga Helen Taussig en el año 1447 hizo la primera publicación sobre un estudio acerca de estas patologías en su libro Congenital Malformations of the Heart. Como ya se mencionó anteriormente, las cardiopatías congénitas se originan en la embriogénesis cardíaca. Y esto es importante ya que la población afectada por este padecimiento abarca principalmente a los recién nacidos, ya que se diagnostica en el momento del nacimiento. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que se descubren etapas posteriores. El conocimiento y atención temprana a esta enfermedad permite que la esperanza de vida en las personas que la padecen sea mayor y en exclusiva de pediatría. Esto crea nuevos retos hacia la atención que se les brinda al paciente y así pueden ser atendidos desde la niñez hasta la edad adulta en hospitales de tercer nivel. Esta patología también está relacionada con anomalías cromosómicas que incluyen a las trisomías 13 y 21, que es el síndrome de Down, y la monosomía X, conocida como síndrome de Turner. La probabilidad de que un paciente padezca de una cardiopatía congénita varía dependiendo del tipo de anomalía que presente. Por ejemplo, en pacientes con trisomía del 13 se presenta entre el 60 y el 80% de los casos. En pacientes con trisomía 21 se presenta el 50% y en pacientes con monosomía X. Las cardiopatías congénitas cuentan con una prevalencia a nivel mundial de 80 casos por cada 10.000 nacimientos. En México se registran entre 12.000 y 16.000 nacimientos cada año con esta patología. Hablando sobre la incidencia globalmente, de los 130 millones de nacimientos a nivel mundial, más de 1 millón tienen una cardiopatía congénita y de esos, entre 2.5 y 4 nacidos por cada 1.000 padecen de una cardiopatía congénita grave. También en un estudio en Toluca se descubrió que por cada 1.000 nacidos hay una incidencia de la enfermedad con un promedio de 7.4 casos. Adicionalmente, se sabe que un recién nacido prematuro tiene una mayor probabilidad de desarrollar alguna cardiopatía. Y las cardiopatías congénitas son la segunda causa de muerte más frecuentes en menores de 1 año y en niños menores entre 1 a 4 años. La mayoría de estos pacientes con alguna cardiopatía fallece principalmente porque no hubo un manejo adecuado de la enfermedad. Para comprender las bases moleculares y celulares de las cardiopatías congénitas, primero debemos saber que para la formación del corazón se involucran distintos genes y factores de transcripción que sirven para especificar las distintas estructuras internas del corazón, que pueden ser como paredes, válvulas cardíacas o incluso el mismo sistema de conducción, entre otras estructuras. Las principales causas de las cardiopatías congénitas son factores genéticos, anormalidades cromosómicas y también defectos en las proteínas que se encargan tanto de la proliferación como de la migración y la diferenciación celular. Los principales factores de transcripción que llegan a presentar anomalías son el GATA4, que representa defectos en el tabique, el NKX25 significa defectos de conducción si llega a tener alguna anomalía, el HAND2 llega a presentar hipoplasia ventricular derecha, el PDA llega a presentar conducto arteriosclerótico permeable,
Y también anormalidades en el factor TFAP2B lleva a síndrome de Char y del TBX5 lleva a síndrome de Holt-Oram. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, se han hallado defectos en las proteínas participantes en proliferación, diferenciación y migración de las células. Muchos estudios han llevado a la conclusión de que las mutaciones en HAC1, que es el encargado de codificar un ligando que se une al receptor Notch, que este va a ser importante en la especificación del destino de cada célula, que hará que se conviertan en tejidos y después en órganos. Se van a asociar a estenosis de la arteria pulmonar y a la valvulopatía aórtica. También se han descubierto que en el gen PTPN11 está altamente involucrado a las cardiopatías congénitas, ya que este va a ser el encargado de producir la proteína SHP2, que ayuda a regular la proliferación celular en caso de una mutación en los aminoácidos utilizados para producir SHP2. Esta proteína se va a activar y más prolongada, lo que causará defectos a nivel del corazón. Otro punto importante es que también se han encontrado de lesión de las bases cromosómicas, que en este caso va a ser en el cromosoma 22q11.2, que este va a estar involucrado en la formación del arco faríngeo. Esta parte del cromosoma va a incluir al gen TBX1, que codifica para la proteína TBOX1, que es la encargada de la formación de diferentes órganos durante el desarrollo embrionario. Una mutación o deleción de este gen va a afectar la capacidad de la TBOX1 de adherirse al DNA y regular la actividad de otros genes, y así es como va a generar un defecto al corazón y a otras partes del cuerpo. Bueno, en nuestro caso clínico tenemos un paciente masculino de 26 años de edad, a quien a los 6 meses se le detectó un soplo cardíaco, pero no se siguió ningún tratamiento ni seguimiento, sino hasta los 8 años de edad, en donde se le dio un diagnóstico presuntivo de origen valvular aórtico con características de estenosis. A partir de los 15 años, el paciente empezó a presentar deterioro funcional, dolor torácico al momento de realizar cualquier tipo de actividad física de manera intensa y episodios de desmayos. En agosto de 2012 se refirió al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ya que además de los síntomas mencionados previamente, presentaba de igual forma disnea en reposo, diaforesis y seguía con episodios de desmayo y dolor torácico. Sin embargo, no fue hasta el 25 de octubre que el paciente ingresó a este instituto para ser valorado por disnea en la institución. Entre los signos y síntomas presentados por el paciente se encuentran presiones arteriales desiguales, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto. Al auscultar los pulsos carotídeos se puede apreciar un soplo sistólico, así como frémito y frémito en el hueco supraesternal. De la misma manera, el paciente presentó también disnea en reposo, dolor torácico, diaforesis y síncope. Se confirmó una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y el diagnóstico fue una estenosis aórtica supravalvular, que es una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual causa la diferencia de presiones arteriales que presentó el paciente. El tratamiento que se ocupó para la estenosis aórtica supravalvular fue mediante el procedimiento de Doty. Este consiste en realizar un corte en forma de Y invertida en la sección superior de la estenosis supravalvular para seccionar el anillo fibroso a nivel del seno coronario derecho y posteriormente colocar un parche que libere la obstrucción causada por el rodete supravalvular. Otro tratamiento viable que se tomó en cuenta fue el de triparche de Brom, el cual consiste en realizar un corte transversal encima de la estenosis y 3 cortes longitudinales en el centro de los senos de Valsalva. Posteriormente, es necesario colocar parches y comprobar que la aorta descendente y la raíz tengan diámetros concordantes para poder realizar una anastomosis aorto-aórtica, término terminal. Bueno, en conclusión, las cardiopatías cardiogénicas son malformaciones que afectan el desarrollo embrionario del corazón y los grandes vasos sanguíneos y pueden ser ya sea en el nacimiento o en etapas posteriores. Por eso la prevalencia es de 80 casos por cada 10.000 nacimientos y su incidencia está relacionada con presencia de anomalías cromosómicas. También es la segunda causa de muerte recién nacidos y en niños de 1 a 4 años. Y también sabemos que esta enfermedad se debe a factores genéticos y anomalías cromosómicas y existen cerca de 400 genes involucrados en su desarrollo. Los factores de transcripción nuclear como GATA4-NKX2-5, HAN2, TFAP2 y TBX5 también son clave en el desarrollo embrionario del sistema cardiovascular. Correcta activación es esencial para el correcto desarrollo del corazón. Mutaciones en estos factores que acabo de mencionar pueden generar defectos específicos en el corazón, como hipoplasia ventricular derecha o síndrome de Holt-Oram. El estudio de las cardiopatías congénitas es fundamental para su diagnóstico y tratamiento y es necesario conocer los métodos de detección y los protocolos de emergencia para atender a los pacientes de manera óptima. Es importante seguir investigando sobre esta patología para poder mejorar su tratamiento o nuevas alternativas y aumentar la esperanza de vida en los pacientes. El tratamiento que se ocupó para la estenosis aórtica supravalvular fue mediante el procedimiento de Doty. Este consiste en realizar un corte en forma de Y invertida en la sección superior de la estenosis supravalvular
para seccionar el anillo fibroso a nivel del seno coronario derecho y posteriormente colocar un parche que libere la obstrucción causada por el rodete supravalvular. Otro tratamiento viable que se tomó en cuenta fue el de triparche de Brom, el cual consiste en realizar un corte transversal encima de la estenosis y 3 cortes longitudinales en el centro de los senos de Valsalva. Posteriormente, es necesario colocar parches y comprobar que la aorta descendente y la raíz tengan diámetros concordantes para poder realizar una anastomosis aorto-aórtica, término terminal.